Buenos días a todos. Nosotros somos investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Nos presentamos José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta, Carolina Claudia Balcante Velázquez y yo misma, Arantxa Serrano Cañadas. Y vamos a hablar sobre pues, deducciones, ¿no? Más allá de las deducciones, hacia una política fiscal integral contra la despoblación en Castilla-La Mancha. En este sentido, pues es importante efectivamente ver que la despoblación actualmente es un problema endémico que se ha convertido en un fenómeno estructural en España, aunque inicialmente digamos que afectaba a áreas rurales muy concretas, hoy es cierto que impacta de forma transversal en todo nuestro territorio. Castilla-La Mancha además es un caso paradigmático porque hay municipios que presentan regresiones demográficas severas, envejecimiento y pérdida de actividad económica. Este diagnóstico, lógicamente, coincide con el marco analítico expuesto en nuestro trabajo doctrinal, ¿no? Durante los años 90 y los primeros 2000, España vivió un fuerte impulso socioeconómico. Lo que ocurre es que posteriormente la crisis genera un retroceso, acusado especialmente, como es evidente, en el medio rural. ¿Qué ocurre en este contexto? Pues que los incentivos fiscales se plantean, por tanto, como una herramienta estratégica para fijar población y dinamizar, el tejido económico local. ¿Qué es en este caso lo que entendemos como zona despoblada en Castilla-La Mancha? Pues bueno, hemos de atender a la Ley 2/2021 de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, que introduce, digamos, un sistema de zonificación y clasifica el territorio en función de la densidad de población y los indicadores socioeconómicos. Distinguimos así entre zonas en riesgo de despoblación, zonas escasamente pobladas, incluidas las de intensa y las de extrema despoblación, zonas rurales intermedias, periurbanas y zonas urbanas. Este esquema nos permite aplicar políticas diferenciadas y más eficaces en función del territorio, como digo. Haciendo especial incidencia en las zonas que están escasamente pobladas, pues bueno, aquí tenemos las zonas de intensa despoblación con una densidad siempre que sea superior a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado y las zonas de extrema despoblación cuya densidad va a ser siempre menor a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Como podemos ver en este esquema, en función de la tipología, pues el número de zonas afectadas en extrema despoblación tenemos 14. Esto afecta a 523 municipios y es interesante este dato porque supone un 57% del total, es decir, más de la mitad. En intensa despoblación tenemos 10 zonas, es decir, lo que abarca 173 municipios, representando casi el 20%, y en riesgo 2, 25 municipios, un 3% aproximadamente. Esto nos lleva directamente a valorar este mapa que vemos aquí. Como vemos, las zonas rojas son aquellas que se encuentran en extrema despoblación, es decir, gran parte del territorio castellano-manchego, seguido de las zonas naranjas con intensa despoblación, es decir, entre el rojo y el naranja, extrema e intensa, se abarca gran parte del territorio, quedando pues luego algunos casos más aislados de en riesgo de despoblación, periurbana, urbana, agrícola, intermedia agrícola, etc. Pero sobre todo, como vemos, los colores predominantes son el rojo y el naranja, por tanto intensa y extrema despoblación, con lo cual la situación de Castilla-La Mancha es bastante crítica. En lo que se refiere a incentivos fiscales aplicados en Castilla-La Mancha, en materia de IRPF, la comunidad autónoma ha introducido deducciones específicas para contribuyentes con residencia habitual en municipios en riesgo intensa o extrema despoblación. Para su aplicación, lo que se exige es acreditar una estancia que sea efectiva, bien mediante tarjeta sanitaria, bien mediante escolarización de menores en el municipio. Cuando nos encontramos ante una zona de intensa despoblación, el porcentaje de deducción es un 20% si la población es inferior a 2.000 habitantes y si es superior a 2.000 y inferior a 5.000 es un 15%. Cuando nos encontramos ante una zona de extrema despoblación, tenemos una deducción del 25% cuando es inferior a 2.000 habitantes y si está entre 2.000 y 5.000 de un 20%. Y cuando es en riesgo un 15% inferior a 2.000 habitantes y un 10% si nos encontramos entre 2.000 y 5.000 habitantes. Efectivamente, pues bueno, también se establece una deducción del 15% por la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en municipios con menos de 5.000 habitantes, siempre que esta operación se haya realizado desde el enero del 2021. Esta deducción se aplica con una base máxima total de 180.000 euros, esto es importante, y un límite de 12.000 euros por ejercicio.
Continuamos con, digamos, otro de los incentivos fiscales que se aplican en Castilla-La Mancha en el impuesto, en este caso, de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, donde tenemos una reducción de tipos, ¿no? Como bien sabemos, bueno, pues tenemos el tipo general del 9 y los actos jurídicos documentados en el 1,5. La ley contempla reducciones significativas del tipo impositivo para transmisiones de inmuebles destinadas a actividades económicas. Estas reducciones, como vemos en la tabla, varían en función del nivel de despoblación, desde un 3% en zonas de riesgo, por así decirlo, hasta un 1% en zonas de extrema despoblación, en la modalidad de transmisiones patrimoniales con reducciones proporcionales, por supuesto, también en los actos jurídicos documentados. Como vemos, un 0,15 en intensa, un 0,10 en extrema y un 0,25 en riesgo. Cierto es que también tenemos efectivamente una bonificación de entre el 50% y el 95%. Bueno, el 50% lógicamente es la regla general para las primeras copias de escrituras y actas notariales. Pero como vemos, pues en función de que la residencia habitual sea en zona de intensa despoblación, tenemos un 85% de bonificación, en zona de extrema despoblación tenemos un 95%, es decir, casi un 100%, y en zona en riesgo de despoblación, pues tenemos un 75%. Claro, todo esto, pues bueno, nos lleva a ver que efectivamente en términos comparados, Castilla-La Mancha presenta un esfuerzo fiscal mayor que otras comunidades autónomas en la lucha contra la despoblación. ¿Qué ocurre? Pues que pese a todo ello, pues bueno, los resultados muestran que las medidas actuales son insuficientes para revertir completamente las tendencias demográficas. De este análisis podemos desprender varias conclusiones. En primer lugar, que es preciso reforzar la progresividad de los incentivos, especialmente en zonas de extrema despoblación, y conviene también ampliar las deducciones a nuevas figuras tributarias y vincularlas al emprendimiento rural, la economía verde y la digitalización. Resulta fundamental simplificar los requisitos administrativos, siempre menos burocracia va a hacer que avancemos más y fortalecer, por tanto, los servicios públicos básicos, la conectividad y la vivienda. Y siempre, como es evidente, una coordinación con comunidades que sean limítrofes y evaluaciones periódicas basadas en metodologías econométricas. En síntesis, pues bueno, la fiscalidad constituye una palanca relevante, pero no es suficiente por sí sola. La lucha contra la despoblación en Castilla-La Mancha exige políticas integrales, coherentes y sostenidas en el tiempo, que obviamente, pues bueno, garanticen equidad territorial, cohesión social y sostenibilidad. Nos gustaría finalizar con una frase de Nelson Mandela que dice que, bueno, que debemos trabajar juntos para garantizar la distribución equitativa de la riqueza, las oportunidades y el poder en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la atención y esperemos que les haya gustado.